Buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Gracias a Dios que nos permite estar aquí esta mañana. Amén. Sé que algunos andan ahí medio en las redes, lo veo en las redes, que están preocupados, que si Estados Unidos atacó a Irán, o a Israel, que si ahora sí, que ya ahora sí viene el Señor. Y miren, estaba yo recordando algo que escuchaba y dijo el Señor Jesucristo. No entramos todavía al tema, pero lo traigo presente por lo de pues, el ataque de Estados Unidos a Irán. Jesucristo, antes de partir a la diestra del Padre, dice Hechos 1:6, fíjense qué interesante. Primero los apóstoles le preguntan, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás tu reino, restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y vean la respuesta del Señor Jesucristo. Hechos 1:7. Y les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo con esto? Durante décadas surgen más y más gente que está, ¿y cuándo viene el Señor? Ahora sí, ya, yo creo, no, ahora sí que atacó a Irak hace 2 décadas, no, ahora sí ya viene. Todo el mundo preocupado por los tiempos y las sazones, y Cristo dice, no les toca a ustedes saberlo. Es sola potestad del Padre. ¿Qué nos toca hacer? Seguir viviendo y predicando el Evangelio, seguir compartiendo el Evangelio a los que no le conocen. Por más que tratemos de saber fecha y hora, aunque sabemos que cada día está más cerca por una razón lógica, la venida del Señor, dice Jesucristo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Es una potestad solo de quién, del Padre. Punto. Entonces, esas discusiones, no, ahora sí ya, ahora sí mañana, gloria a Dios. Tranquilos, si es hoy, gloria a Dios, si es mañana, gloria a Dios, si es en 10 años, en 20, gloria a Dios, estamos preparados, el Señor está al control. Amén. Bueno, vamos esta mañana a iniciar una nueva serie, ya todos saben cuál es, a mí la verdad, de verdad me emociona siempre que empezamos una nueva serie, y en especial esta, porque la carta de Pablo a los romanos es una tremenda carta de mucho contenido doctrinal fundamental. Es la llamada carta o epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y vamos a ver cuánto tiempo nos lleva. Yo calculo que, por supuesto, lo que resta del año, y eso que apenas estamos empezando ya el tercer mes, porque hay mucha doctrina aquí, mis hermanos. Estaba yo revisando mis notas, y hace 16 años más o menos tuvimos este estudio, pero en los martes. Le tocó seguramente a Rafa, le tocó a Omar, yo creo, ¿verdad? A Sari, que iba, pero chiquita. A mi esposa, a Eli, de los que recuerdo hace 16 años ahí estudiamos Romanos, y fue una bendición, y hoy lo vamos a estudiar a manera de prédica, enseñanza. Los que gustan tomar notas, de verdad es importante, vamos a estudiar esta carta, que especialmente es una carta de verdad llena de doctrina fundamental que todo creyente debe conocer. Todo creyente debe conocer estas verdades fundamentales que vamos a estudiar. Hoy vamos a empezar una introducción, y si se puede, a lo mejor hasta empezamos el versículo 1 hoy. Pero por falta de doctrina, muchos creyentes se están desviando hacia doctrinas heréticas. Porque hay un predicador con cierto carisma, o porque suceden cosas, y es que no, en la iglesia y se siente el poder, pero no tienen el discernimiento porque les falta doctrina. La palabra doctrina es bien sencillo, su significado es enseñanza, pero ¿enseñanza de qué? De la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesita el creyente? Doctrina, enseñanza de la palabra de Dios. Lo que Dios nos quiso dejar saber está aquí en la Biblia. Amén.
Hoy hay cristianos que dicen, no, es que yo quiero que Dios me dé visiones y sueños, y es que Dios, yo quiero que Dios me hable, y pastor, ¿por qué no me habla? Hasta pastores es que Dios háblame. Dios ya habló. Y aquí está en su palabra. Dice 2 de Pedro 1:19, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura. ¿Qué le toca a los creyentes? Estudiarla, meditarla, escudriñarla, por supuesto, obedecerla. Pero necesitamos estudiar la palabra de Dios metódicamente, sistemáticamente. Es lo que muchos llaman la sana doctrina. Y la sana doctrina es el estudio serio que todo creyente debe tener de la palabra de Dios, todo. No nomás el pastor, para predicar, todos, para conocer al Señor, para saber su voluntad, para crecer, madurar, discernir los tiempos y las sazones. Necesitamos la sana enseñanza de la palabra de Dios. Justo hace unos días me llega un video de un señor de apellido Gebel y de nombre Dante. Y decía él, fíjense lo que dijo, literal, lo escribí. La sana doctrina es el calmante que la iglesia ha ingerido por años. O sea, le tiraba a la sana doctrina. ¿Saben por qué? Porque no les conviene que la gente lo escuche porque los desenmascara. Porque revela la manipulación que hacen de la gente con mensajes emocionales, motivadores, unos bien interesantes, pero fíjense, diciendo que la sana doctrina es un calmante que la iglesia ha ingerido por años. ¿Qué dice la Biblia de la sana doctrina? Vamos a verlo rápido. Todavía no entramos a Romanos, pero es una introducción todo esto. 1 Timoteo 4:1 dice, se lo dice Pablo a Tito, un pastor. Dice, ten cuidado, a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de qué? Y de la doctrina. Persiste en ello, no hay ningún calmante. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero se fijan, pon atención en la doctrina. Está diciendo, pon atención en lo que enseñas. Vean la versión Dios habla hoy. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo, pastor Timoteo, y de lo que enseñas a otros. Y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo, salvarás también a los que te escuchan. Entonces, cuando oigan por ahí que un predicador dice, miren, la doctrina no es importante, cuidado, ese es un lobo con piel de oveja. Pues, la Biblia es doctrina es enseñanza. Entonces, mucho cuidado. ¿Qué le pide ahora sí Pablo a otro pastor llamado Tito? En el capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? ¿Con qué? Con la sana doctrina. Con la sana doctrina. Eso es lo que debe hablar, enseñar, predicar un pastor. No sus historias, no sus patoaventuras, no sus rollos. La sana doctrina. 1 Timoteo 4:6 le dice Pablo también, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Vean, nutridos con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Es más, hay una clara advertencia que hemos citado en varias ocasiones en 2 Timoteo 4:3, que dice, porque vendrá tiempo, y ya lo estamos viviendo, cuando no sufrirán. Sufrir en el griego significa no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. ¿Han visto cómo se amontonan con esos falsos maestros? Llenan auditorios, estadios, quieren tocarlos, se amontonarán. Dice, maestros conforme, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vean la versión Dios habla hoy. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros
que solo les enseñan lo que ellos quieran oír. Y así hay gente buscando de iglesia en iglesia lo que ellos quieren oír, porque la palabra de Dios confronta, porque la sana doctrina a veces ofende, ¿sí o no? La sana palabra de Dios nos confronta con nuestros pecados, nos habla con verdad. Entonces, estamos viviendo un tiempo donde la gente ya no soporta la sana doctrina. Ahora, esos que no soportan la sana doctrina no es la gente de allá fuera del mundo. Ellos ni la conocen. Está hablando de gente dentro de las iglesias que no la aguantan, no la soportan. Menos esos maestros falsos, porque no les atrae clientes. O sea, si tú quieres hacer popular un negocio, pues vas a buscar lo que le gusta al cliente, ¿sí o no? Hasta hacen sus estudios de mercado. ¿Qué le gustará a los clientes? ¿Las taquitos de pastor o los de bistec? Y hacen una encuesta. Y entonces así hacen sus investigaciones. ¿Qué le gusta a la gente? No, pues cómo ser rico, cómo sanar, cómo solucionar sus problemas. Y se echan unos rollos al gusto del cliente. Pero regresando al punto, la epístola de Pablo a los romanos está llena de doctrina fundamental que necesitamos conocer, estudiar. La gente en la iglesia necesita doctrina, mis hermanos. No chistes del pastor, de pronto un chascarrillo, sí. Pero luego hay, de veras, un día me tocó ver una predicación. 3 versículos se citaron, y todo fue, yo hice, y yo fui, y el Señor me hizo, y acá, y todo, y la sana doctrina, ¿dónde quedó? La iglesia, tú y yo, necesitamos la sana enseñanza, la palabra de Dios. No necesitamos ser entretenidos, ni tener eventos emocionales para que todos saquen lágrimas y conmoverlos con shows, con espectáculos. No. Lo que necesitamos, Cristo dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde está? Aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, la carta a los romanos de verdad es para todos. Sea que seas nuevo en Cristo, maduro en Cristo, vamos a conocer y reforzar doctrinas fundamentales que todo creyente debe conocer y que muchas veces no conoce. Yo me he encontrado con creyentes de 10, 15 años y les pregunto, oye, a ver, ¿qué es la justificación? Y se justifican de por qué no lo saben. ¿No? Pero así es como se fortalece nuestra fe. ¿Qué dice Romanos 10:17? Que ya lo estudiaremos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, miren, cuando uno se mete un clavado a estudiar y de pronto yo como pastor consulto algunos comentarios de teólogos y he consultado hasta de teólogos que no tienen una buena doctrina, pero la mayoría de los teólogos estudiosos, serios de la palabra de Dios, están de acuerdo de que la carta de Pablo a los romanos es fundamental para entender el cristianismo, para entender el evangelio. La carta de Pablo a los romanos es fundamental para comprender el cristianismo, nuestra fe, lo que creemos, quiénes somos, por qué nos salvó. La carta de los romanos es fundamental. Había 2 comentaristas que decían que la carta de Pablo a los romanos es la columna vertebral del evangelio. Entendemos el concepto, ¿no? La columna vertebral sostiene nuestro cuerpo. Cuando alguien anda mal de la columna, pues anda uno ahí mal. Entonces, cuando uno no conoce la columna vertebral del evangelio, va uno a tener ideas muchas veces equivocadas del evangelio y del cristianismo. Entonces, es imprescindible para todo creyente conocer esta carta de Pablo a los romanos. Las doctrinas que veremos, mis hermanos, son fundamentales, pero importantes entenderlas. Claro, el Espíritu Santo nos va a dar el entendimiento, pero son fundamentales. Hay quien decía, digo, se entiende el énfasis de que decía un teólogo que
la carta de Pablo a los romanos debió llamarse el Evangelio de Pablo. Pero por ese sentido de la riqueza doctrinal, porque no hay, digo, toda la palabra de Dios es doctrina, pero en doctrina fundamental no hay otro libro como Romanos que tenga tanta doctrina. Antes de empezar a estudiar, déjenme decirles otras cosas. Para empezar, ¿quién escribe la carta? ¿Cómo lo sabemos? Romanos 1:1. Porque ahí lo dice, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, nadie duda que haya sido Pablo. O sea, esta carta, como varias, sí tiene el título o el saludo, el nombre del autor. Pero, por ejemplo, cuando uno se va a Hebreos, ahí pongo Hebreos 1:1 y 2, pero tú puedes leer toda la carta de Hebreos y no hay autor humano que se describa. Entonces ahí sí hay debates, uno dice, no, pues fue Pablo por esto y por esto, no, pues fue Pedro, no, pues se me hace que fue tal, porque no hay autor humano que se describa en la carta. Lo que sí sabemos que la carta a los hebreos, pues es inspirada por el Espíritu Santo, como toda la Escritura, ¿no? ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, no es el caso, regreso a Romanos 1:1, no es el caso de esta carta está bien clara, ¿quién la escribió? Pablo. Pero también está muy claro a quién se la escribió, versículo 7. A todos los amados de Dios que están ¿en dónde? En Roma. Llamados a ser santos. Esto ya lo vamos a estudiar la próxima semana, pero es claro que la carta está destinada ¿a quién? A los romanos. Hay otros, por ejemplo, Pablo le escribió a los de Filipo, le escribió a Timoteo, o sea, generalmente el destinatario es muy claro, pero por ejemplo, Pedro, en 1 Pedro 1:1, vean a quién le escribió. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. No está dirigido a una iglesia local específica, ¿ya lo vieron? ¿Está dirigida a quién? A cristianos que habían sido perseguidos y tuvieron que salir de su ciudad y se fueron a Asia, Capadocia, Bitinia. Entonces, no hay un destinatario específico, como sí lo hay en Romanos. Otro dato importante de la carta de Pablo a los romanos, Pablo no los conocía. Pablo no los había visitado. Leo rápido, Romanos 1:9. Expresa Pablo en su carta, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Tenía el deseo. Versículo 11, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. O sea, Pablo tenía la intención de ir, pero dice, pero hasta ahora he sido estorbado, ya lo estudiaremos, pero no había ido a los romanos para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces, ¿queda claro que Pablo no conocía a los romanos? Por lo tanto, Pablo no fundó la iglesia de Roma. ¿Ahí vamos bien? Si no la había visitado, no la fundó. Entonces, ¿quién la fundó? ¿Quién fundó la iglesia en Roma? En el libro de Hechos se nos relata cuando Pablo fue a Éfeso, cómo fue a Filipo, etcétera. Hay hasta unos mapas al final de las Biblias que se llaman los viajes misioneros de Pablo. Y no está Roma ahí, por supuesto. Entonces, el caso es que Pablo le escribe a una iglesia que no conoce. ¿Quién fundó entonces esa iglesia? Porque generalmente fue algún apóstol. Entre ellos Pablo, que fue a los gentiles tal como el Señor lo llamó. Bueno, no hay ningún dato ni bíblico en toda la Biblia, ni histórico serio que nos indique que algún apóstol fundó la iglesia de Roma. ¿Cómo la ven? No hay datos, no hay datos.
Tú le investigas y no se sabe bien a bien quién fundó la iglesia de Roma. Pero ¿qué creen? Les voy a dar algo de historia. Estamos en una introducción, ya entraremos a los versículos. A partir del siglo IV después de Cristo, fíjense, más de 300 años después de que murió Pedro y Pablo y todos ellos, se empezó a enseñar que quien fundó la iglesia de Roma, ¿quién creen que dicen que la fundó? Pedro. En el siglo IV ya estaba la naciente iglesia católica formada. Acuérdense cuando, esto lo veremos en otro momento, pero cuando el emperador Constantino toma el control del imperio, se hace allegar a creyentes o pseudo creyentes para formar una iglesia, porque él vio que el poder no solamente debería ser político y económico, sino religioso. Y ahí muchos se pervirtieron y nació ahí la iglesia católica. No se llamaba así en ese momento, pero fue la iglesia. Hay un escrito que se llama Eusebio, escrito por un señor de nombre Dionisio de Corintio, que fue el primero que empezó a sembrar la idea de que Pedro fundó la iglesia de Roma, es más, que ahí murió como mártir. Todo esto para justificar, ¿qué creen? Que Pedro fue el primer papa y su sede fue Roma. Entonces, vean cómo el diablo está en todo, metiendo la idea, ¿verdad? Si ustedes van a Roma, verán que ahí está la basílica ¿de qué? De San Pedro. El nombre completo de esa basílica es la Basílica Papal de San Pedro, y ahí están los restos de Pedro que son adorados todos los días por feligreses. Pero tampoco hay indicios históricos de que Pedro haya ido y sido un mártir ahí en Roma. Entonces, los líderes de la Iglesia Católica empezaron a meter esa idea. Pero cuando uno revisa la historia y, en este caso nosotros, el libro de los Hechos, tampoco hay indicios de que Pedro haya ido a Roma. Todos los pasajes donde aparece Pedro, generalmente se le ve en donde creen a Pedro, en Jerusalén. Ahí los apóstoles y Pedro hicieron su base en Jerusalén. Vean Hechos 11:1, por ejemplo. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea y también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, la palabra subió a Jerusalén, habla en el griego, significa regresó a Jerusalén. Porque su base donde él vivía y donde él predicaba la palabra era ¿en dónde? En Jerusalén. Disputaban con los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Pero lo que quiero llamar la atención es que a Pedro en el libro de los Hechos siempre se le ve en Jerusalén. Por allá en los años 40, 45, hubo una discusión de que si los gentiles se debían circuncidar o no. ¿Se acuerdan que lo leímos hace poco? Y Pablo y varios fueron a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles. ¿Quién estaba en Jerusalén? Pedro, Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé, ¿a dónde? A Jerusalén, porque ahí los apóstoles, digamos, tenían su base, desde ahí atendían los asuntos, y algunos de otros con los apóstoles, los ancianos, para tratar este asunto en cuestión. Entonces, ya no leo más hacia adelante, pero siempre que había un asunto, pues, que tratar con los apóstoles, ¿a dónde iban? A Jerusalén. Y ahí es cuando Pedro se dice, a ver, no hay que imponer nada, oraron y no se les debe imponer que se circunciden. Entonces, no hay ningún argumento, pues, para decir que Pedro la fundó, ni bíblico ni histórico. Pero bueno, la Iglesia Católica le interesaba porque es el llamado primer papa de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo importante de todo esto? Fíjense cómo es importante tener el antecedente histórico. Al haber sido los creyentes de Roma o la iglesia en Roma fundada, porque lo único que sí se sabe es
que cristianos anónimos, vamos a llamarles, fueron y llevaron el evangelio a Roma. Entonces, al no haber un apóstol que llevó el evangelio a Roma, cuando Pablo pues quiere ir, ya estudiaremos qué significa eso, que fue estorbado, ve que no puede ir, les escribe una carta. Ahora, imagínense el interés del apóstol. A ver, estos hermanos, pues les llegó el evangelio, gloria a Dios, pero les quiero escribir porque quiero comunicarles doctrina que necesitan ellos conocer. ¿Se dan cuenta el contexto? O sea, como no hubo una fundación, digamos, apostólica, para Pablo era importante, inspirado por el Espíritu Santo, les voy a escribir pues lo más que pueda para que tengan los rudimentos claros de la doctrina y ellos estén firmes en la palabra de Dios. Esa era la preocupación de Pablo. A ver, como no los conozco, como no sabemos quién fundó esa iglesia, es importante que tengan conocimiento de doctrinas fundamentales, porque esa es una enseñanza en toda la Biblia. El cristiano debe tener doctrina. Amén. Entonces, ¿queda claro la idea de por qué es una carta tan rica en doctrina? Adicionalmente, hay otro argumento. Pablo, ¿a dónde iba a predicar? ¿Ustedes saben? Pablo tenía una norma, yo creo que inspirada por el Espíritu Santo, que era no ir a predicar donde Cristo ya hubiera sido anunciado. Vean lo que dice Romanos 15:20. También ya lo estudiaremos. Y de esta manera me esforcé al predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea, si otro apóstol hubiera fundado esa iglesia, pues entiende que ese apóstol es el que da seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces Pablo no iba a predicar donde otro apóstol estaba predicando, ¿me explico? O sea, ¿cómo lo traduciríamos ahora? Yo como pastor no debería andar en las iglesias. A ver, vente a mi iglesia. No, tenemos que ir a predicar a la gente sin Cristo. Amén. Que puede haber iglesias que se están pirateando de otras iglesias. Bueno, ha de ser su método de crecimiento. Tenemos que predicar el evangelio. Les decía yo hace varios años que llegó una familia a una iglesia como de 8 o 9 miembros. Pastor, no, es que nos gusta y aquí queremos quedar. ¿Y de dónde viene? No, pues de tal iglesia. Y por lo que me platicaron, sana doctrina. ¿Y por qué se quieren en su iglesia? No, es que tuvimos una diferencia con el pastor y nos exhortó. Y les dije, ¿saben qué? Regrésense y arreglen los asuntos con su pastor. Tener una diferencia con el pastor, una exhortación, no es motivo para que te salgas de la iglesia. O sea, no debemos andar pirateando hermanos de otras iglesias, a menos que ese hermano se salió porque viene de una falsa doctrina, porque el pastor ya perdió el piso y se apartó, apostató. Entonces sí, vente para acá. Amén. Entonces, ahí está otro argumento de por qué no fue Pablo. Entonces, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta con tanta doctrina, mis hermanos, que les voy a dar una idea de lo que vamos a tratar, que son temas centrales que trata la carta de Pablo a los romanos. El primer tema que trata, y lo vamos a ver en los primeros 3 versículos, si quieres poner ahí el número 1, es la condenación y culpabilidad del ser humano. Lo vamos a ver en esos 3 capítulos y vamos a entender cómo el ser humano es culpable de su pecado. Y está condenado. Sin Cristo no hay manera que nadie se salve. No hay manera. Sin Cristo nadie salva. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo vendrá condenación, dice la palabra de Dios. Entonces ahí vamos a entender cómo el ser humano, por apartarse de Dios, por vivir apartado de Dios, vive como vive. Por eso vemos hoy hombres que se sienten mujeres, mujeres que se sienten hombres, hombres y mujeres que se sienten animales. Todo eso lo vamos a ver ahí en Romanos capítulo 1, sobre todo. Todo esto, mis hermanos, nos habla de que la gente sin Cristo pierde su identidad. Y mis hermanos, quiero decirlo con toda claridad, de pronto suena chusco lo que está sucediendo con los Terians, pero es gente sin Cristo, gente perdida por la que deberíamos clamar, y si conoces a alguien, llévale el evangelio. No tomarlo a la guasa, es gente que necesita el evangelio, por eso está como está.
Entonces, ahí veremos en esos primeros 3 capítulos la condenación del hombre y la culpabilidad del ser humano. Un segundo tema que vamos a tratar, fíjense, está de los capítulos 3:20 en adelante, es la doctrina de la justificación. Ahí vamos a entender, todo creyente debe tener claro qué es la justificación, y cuando la estudiemos, nos vamos a dar cuenta de la seguridad de nuestra salvación. ¿Se acuerdan que terminé abruptamente la serie? Les dije, ¿saben qué? La terminamos aquí porque en Romanos vamos a tocar ese tema con toda claridad. Cuando estudiemos la doctrina de la justificación, es decir, la salvación por fe en Jesucristo, donde Dios nos justifica y nos declara santo, cuando lo entendamos, vamos a comprender que el que es salvo para siempre. Un tercer tema que vamos a ver del capítulo 6 en adelante es el tema de la santificación. Ahí vamos a ver cómo todo creyente, después de ser justificado, empieza un proceso que se llama ¿cómo? La santificación. Es el proceso donde el Espíritu Santo obra en el creyente de tal manera que el creyente verdadero se aleja más y más del pecado cada vez. Ya lo estaremos estudiando. Un cuarto tema, mis hermanos, que vamos a ver es la soberanía de Dios. Y ahí vamos a estudiar cómo Dios soberanamente injerta en el olivo a cualquiera que cree en Jesucristo, y que del olivo, que representa al verdadero Israel, no al Israel que hoy está peleando allá en Medio Oriente, al verdadero Israel, que es el Israel de Dios, que está compuesto por todo creyente verdadero. Y la palabra de Dios, ahí lo estudiaremos, cómo Él injertó a los gentiles que creyeron en Él y desarraigó a los judíos que le rechazaron. Ahí es donde muchos dicen, ahí está, los desarraigó, perdieron su salvación. No, los desarraigó de su identidad como pueblo judío, porque no es judío el que nació, sino el que viene por la fe, que es la fe como la que tuvo Abraham. Ya lo estudiaremos en la soberanía de Dios. Por último, un quinto tema que vamos a estudiar es el servicio a Dios. Todo verdadero creyente debe servir a Dios, es lo natural, puede y debe servir a Dios. Y ahí veremos las condiciones y todo lo que enseña la palabra de Dios. O sea, no son los únicos temas, pero son los centrales. Ya en el capítulo 16, 15 y 16, pues hay los saludos finales y las palabras finales, pero que también aprenderemos cosas ahí, porque como vimos en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Hasta en los saludos finales vamos a aprender cosas de la palabra de Dios. Entonces, ¿se dan cuenta de la relevancia de esta carta? ¿Qué doctrinas tan ricas, tan importantes tener claras, firmes, nos ayudarán a tener una firme fe en el Señor, que nada nos mueva, que vienen las situaciones y que si la guerra, que si Irán ahora sí va a explotar? Tú estás firme en el Señor porque sabes de su soberanía, porque te sabes justificado, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a comenzar esta primera etapa con los primeros 7 versículos, y si Dios permite, vemos hoy parte del primer versículo. Voy a darle lectura. Romanos 1:1. Ahora sí ya entramos a la carta propiamente. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Iniciemos hoy con el versículo 1. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Quién era Pablo? Creo que todos lo sabemos. Un fariseo, perseguidor de la iglesia. Ahorita vamos a dar lectura a un pasaje que nos recuerda quién era, pero que se convirtió a Cristo porque él se le presentó
y lo llamó y él aceptó el llamado y a partir de ahí él comenzó a ser un siervo de Jesucristo. Porque así se presenta, ¿ya vieron cómo se presenta Pablo qué? Siervo de Jesucristo. ¿Todos saben qué significa siervo? Esclavo. La palabra griega doulos habla de que un siervo, fíjense, esto es bien importante, tiene un dueño. Así era la esclavitud, ¿eh? El amo era dueño. Así como yo digo, esta es mi Biblia, el dueño del esclavo decía, este es mi esclavo. Entonces, una característica de un siervo es que Jesucristo es tu dueño, es tu Señor. No solo tu Salvador, porque lo vamos a entender en la justificación, pero del creyente, Jesucristo es su Señor. Solo que ahora soy su esclavo, sí, porque me compró con su sangre, preciosa sangre de Cristo, pero ahora es la respuesta a su amor, ¿no? Entonces, por eso dicen algunos que esclavo aquí, siervo, significa esclavo por amor. Entonces, pero algo que caracteriza al siervo, al esclavo, es que hace lo que su Señor le manda. Hoy mucha gente y cristianos y predicadores dicen el siervo de Dios, el siervo para acá y siervo para allá, pero un siervo es aquel que hace y obedece lo que su Señor le manda. Amén. La pregunta es, ¿somos siervos de Jesucristo? No de palabra, porque de palabra cualquiera, pero un siervo de Dios es el que hace y obedece lo que su Señor le manda. Y si lo dice la Biblia, lo creo y lo obedezco. No discuto, hay muchos que se ponen a discutir, pero es que ¿por qué dice esto? Es que ¿por qué Dios es esto? Oye, ¿por qué no me unan en yugo desigual con los incrédulos? Oye, ¿por qué el otro? Si Él me lo manda, obedezco y le pido, ayúdame a entender. Y si no entiendo, de todas maneras te obedezco. Amén. Ahora, hay quien dice, bueno, entonces somos sus esclavos. Bueno, antes de venir a Cristo, de todas maneras éramos esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado. Romanos 6:17, que lo estudiaremos en su momento. Vean lo que dice. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, ya no somos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Entonces, Cristo lo dijo en Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, de que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿De quién prefieres ser esclavo? ¿De Cristo, esclavo por amor, o del pecado? Déjame decirte, y lo estudiaremos en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. O sea, ese amo paga con muerte. Y en cambio Jesucristo tiene una dádiva que es vida eterna en Cristo Jesús. Así es que ahora la gente, porque la gente dice, yo soy libre, yo hago lo que quiero. ¿Saben que la gente no hace lo que quiere? La gente tiene un amo, la gente sin Cristo, y ese amo es el pecado. Y por eso vivimos en el mundo como estamos, y por eso la maldad, la corrupción, la perversión, todo lo que estamos viendo de este mundo que cada vez va de mal en peor, porque la Biblia dice en Mateo 24:12 que la maldad se multiplicaría, porque tienen un amo. ¿Quién es el amo? El pecado. ¿Qué pasa cuando venimos a Cristo y somos sus siervos, sus esclavos? Versículo Romanos 6:14. ¿Por qué el pecado? ¿Qué dice? Ya nos enseñoreará, ya no será tu amo el pecado, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces regreso a Romanos 1:1. Entonces ya vimos aquí, Pablo, siervo de Jesucristo, pero el tono es de humildad, de servicio, de Señor, estoy para hacer lo que tú me mandes. ¿Qué diferencia de Pablo, un verdadero apóstol, el último, por cierto, de los apóstoles? No sé si han visto cómo presentan a algunos predicadores. Con ustedes, el siervo de Dios, que ha predicado a millones y tiene más de 2 millones de seguidores en YouTube. Ahora sí le sacan, porque eso es lo que te da estatus. ¿Sí lo han visto?
¿Cuántos? A ver, 2.2 millones. ¿Saben que hay predicadores de sana doctrina que han crecido, les tumban el canal y tienen que abrir otro? Y ahí van otra vez. Pero eso no mide nada. Pero ahora, y con ustedes, que ha conquistado a los 5 continentes. ¿Cómo que ha conquistado si el que hizo todo es el Señor? Entonces, ¿qué diferencia? Y así lo presentan. Y con ustedes, el apóstol, no, ya no hay apóstol, pero con ustedes el apóstol armando negocios de la cruz. Y entonces le aplauden y lo ovacionan y se pelean por tocarlo. Porque eso hacen esos personajes. Arman negocios con el evangelio. Entonces, ¿qué diferencia, mis hermanos? A Pablo que dice, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Por qué somos sus siervos? Dice 1 Corintios 6:20 que porque fuimos comprados por precio. Y ahora queremos glorificarle, dice aquí, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, Romanos 1:1, vamos otra vez. Pablo, siervo de Jesucristo. Pero Pablo no solo lo dice, vivió como un siervo, porque, insisto, hoy yo he visto que hasta presentan con ustedes, aquí tienen al gran siervo de Dios, han oído esa expresión, el gran hombre de Dios. ¿Saben que bíblicamente no hay ni grandes siervos de Dios, ni grandes hombres de Dios, ni grandes mujeres de Dios? No. Hay hombres y mujeres de fe, obedientes al Señor, que su Señor, su Dios, que sí es el gran Dios, les usa por su gracia. Entonces, cuando alguien diga, el gran hombre de... Porque a veces, hay un querido pastor, me tocó conocerle en ese tiempo, sana doctrina a él, y le dieron una presentación con ustedes, fulano, y aquí está con ustedes, y llegó y se paró y regañó al presentador por la manera tan llena de gloria con que lo aduló. En cambio, hoy se sienten así, hasta a veces dicen, no, la gloria a Dios, pero por dentro recibieron la gloria que Dios le pertenece. Entonces, Pablo era un verdadero siervo de Jesucristo. Un verdadero siervo de Jesucristo, predicó la palabra, llevó el evangelio, andaba cumpliendo todo lo que el Señor le encomendó. Y aún así, ¿saben que aún así hay gente que, aunque sea un verdadero siervo de Dios, empieza a idolatrar? A pesar de que Pablo era un verdadero siervo del Señor. ¿Se acuerdan en Corintios? Vamos a recordar 1 Corintios 3:3. Pablo les dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Esto sucede hoy en día, sí o no? En las redes sociales se pelean. Alguien dijo algo del predicador tal, y ahí se levantan, no me toques a mi predicador. Y el otro, no, el tuyo es peor, y el tuyo, y ahí se pelean. Cuando Pablo, vean lo que dice en el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué dice ahí? Servidores por medio de los que habéis creído. Aquí la palabra servidores es diferente a doulos. Aquí es diáconos, de donde viene la palabra diácono. Y literalmente diácono significa el que hace los mandados. Un siervo de Dios es el que le hace los mandados al Señor. En el sentido correcto, si el Señor dice algo en su palabra, el siervo hace lo que su Señor le dice. Amén. Luego, seguimos leyendo. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Y qué dice ahí? Llamado a ser apóstol. Aquí la palabra llamado es importante tenerla muy clara. La palabra llamado es una palabra griega kaleo, que habla de un llamado personal, de una invitación personal. Pablo fue llamado a ser apóstol porque se le ocurrió, porque dijo, pues me gusta de esto de apóstol, porque ya había los 12 que son buena onda. No, Pablo fue apóstol porque fue llamado, invitado personalmente por el Señor. Mis hermanos, no hay nada más grave que una persona que está en el ministerio
sin haber sido llamado. Si hay un pastor, un predicador que está al frente del ministerio y no fue llamado, es peligrosísimo. Porque eso no se obtiene por méritos o porque estudiaste algo, es un llamado del Señor personal. Y así fue llamado Pablo. ¿Quién era Pablo antes? Vamos a recordarlo rápidamente, porque el Señor llama a quien Él quiere y Él sabe quién va a responder a su llamado. Pero si nosotros nos hubieran dicho, oye, ¿cómo ves a este perseguidor de la iglesia para apóstol de Jesucristo? Pues hubiéramos dicho, no, a volar. ¿Sí o no? Pero vamos a leerlo, Hechos 9:1. Saulo, amando a Dios y a Jesucristo, ¿así dice? No, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y para que no quede duda, dice, y le dijo, yo soy Jesús. Ahí está el llamado, ahorita lo van a ver. A quien tú persigues, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está la respuesta al Señor. Y el Señor dijo, levántate, entra a la ciudad, se te dirá lo que debes de hacer, etcétera, etcétera. Bueno, Saulo fue para allá. Versículo 12. El Señor guía a Ananías para que vaya a orar con Pablo y lo encamine con los apóstoles y su preparación y todo esto. Pero vean lo que pasó, versículo 12. Y le dice el Señor a Ananías. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca una casa de Judas a uno llamado, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. Señor, te equivocas, que ¿cómo voy con este cuate? ¿Cuántos males ha hecho a tantos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para reprender a todos los que invocan tu nombre. O sea, Ananías en su humanidad dice, Señor, te estás equivocando. Este cuate no te sirve. Versículo 15, aquí viene el llamado. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Quién lo llamó? El Señor. Ni Ananías quería, dice Ananías, no, te has de ver equivocado, porque el llamado al ministerio siempre viene de parte del Señor, siempre. Entonces por eso dice Pablo, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Nadie debe estar en el ministerio si no es llamado por el Señor. El ministerio no es de que, mira, le veo dotes como de que habla, tiene buen rollo para predicador, tiene buena voz. No, debe ser un llamado del Señor, no es decisión humana. La iglesia respalda con dirección del Espíritu Santo, sí, pero el llamado es del Señor. ¿Se acuerdan de Efesios 4:11? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo. Ya hemos explicado, no lo vamos a tocar hoy, que apóstoles y maestros son el fundamento. Ya no hay apóstoles y profetas. Ya no hay apóstoles y profetas. Aunque el jueves me presentaron a uno. Me encontré a un querido amigo pastor que tristemente venía de sana doctrina y se fue apartando y lo dejé de ver por años hasta el jueves pasado. Entonces lo saludé, ¿cómo estás? Un abrazo y pues rápido, era algo de pasadita. Y venía con dos hombres, yo pensé que eran sus guaruras, porque sí venían así al lado. Y me dice, te presento a fulano y al profeta tal. Órale, yo dije, mira, conocí un profeta. Pero no, ya no existen. Pero es el que pone los ministerios. Ya ven, él mismo constituye. No es una decisión de un grupo de personas ahí que se sientan en una iglesia. A ver, este sí va a ser pastor, este no. Ahora, ¿para qué son los ministerios? Versículo 12.
a fin de perfeccionar. La palabra perfeccionar significa equipar, preparar. ¿A quién? A los santos. ¿Para qué está un pastor, un maestro? Para equiparles, para prepararles para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo les preparamos, mis hermanos? Con la palabra de Dios. No hay otra cosa. Entonces ahí está Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, deja claro Pablo que él era siervo de Jesucristo, apóstol, y ahora, aunque fue llamado por Cristo, y es lo que le decía, y vamos a terminar, yo creo que aquí hoy, para no alargar, voy a la mitad de mis notas. Pablo fue llamado por Jesucristo, ¿está claro? Pero llegó Pablo con los apóstoles y dijo, pues me llamó el Señor, así es que ya me voy a predicar y porque soy apóstol. No, vean cómo pasó, Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, o sea, él ya había sido llamado. Dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, Dios siempre guía a la iglesia para que respalde a quien Él ha llamado. Entonces, nadie debe estar en el ministerio sin ser llamado y la iglesia respalda a quien ha sido llamado por el Señor. Entonces, finalicemos por hoy. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ya sabemos que Pablo fue el último de los apóstoles. ¿Se acuerdan de Romanos? No, 1 Corintios 15:8, que dice Pablo, por último, ¿entienden la palabra último? Ya, fue el último. Como un abortivo se me apareció a mí, versículo 9, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Fue el último, ya no hubo más, ya ahí se acabó. Entonces, hoy hay quien se llama, bueno, he escuchado hasta apóstolas. No, ahí les va otra que escuché, esa a lo mejor no la habían escuchado. Era una persona que no era ni apóstol ni apóstola, era apóstole. Vean lo que está pasando hoy. Nos reímos, pero las barbaridades, porque hay gente, ¿por qué suceden esas cosas? Porque hay gente al frente de las iglesias que no son llamados, son los primeros que se desvían, los rollos y todo lo que está pasando, porque no han sido llamados, y muchos de ellos obviamente ni cristianos, porque esto no es de que, ay, a mí me gustaría de pastor, a mí me gustaría de maestro. A ver, aquí no es de me gustaría, es a qué te ha llamado el Señor. Y como cristiano debemos orar, Señor, ¿qué llamado tienes para mí? ¿Qué llamado tiene Dios para ti? ¿Lo sabes? No, pues que me diga el pastor, no, la iglesia y el pastor te pueden respaldar en oración, como lo vimos aquí, oran y el Espíritu Santo, pero Dios llama personalmente, no le dijo a un apóstol, dile a Pablo que lo quiero de apóstol, no, él lo llamó directamente, instrumento me es escogido. Entonces, aquí no es de por votación, a ver, ¿cuántos votan para pastor? Es decir, nunca en la iglesia debemos manejarla como el mundo. Porque en el mundo es, a ver, tú tienes cualidad de buena voz, órale, a cantar. Termino con esto. ¿Cómo llamó Dios a Moisés? Para que vean que esta enseñanza está desde el Antiguo Testamento. Versículo 4 de Éxodo 4:10. Dios le dice a Moisés, mira, tú vas a ir por Israel, tú lo vas a liberar. Estaba Israel cautivo. Y vean la respuesta de Moisés, porque Moisés creyó que era por sus capacidades. Y dice, entonces dijo Moisés, ay, Señor mío, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Algunos lo han traducido como tartamudo, aunque no hay la evidencia clara, pero no tenía facilidad de palabra Moisés. Pero ahí Moisés todavía no entendía, no, es que no te hablé porque seas bueno para hablar, es por su gracia. Versículo 11, y Jehová le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve. ¿Por qué va a ir? Porque yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que debes hablar. Nunca en el ministerio se debe escoger a alguien por alguna habilidad,
Si el Señor llamó, Él capacita. Amén. Bueno, ahí le dejamos por hoy y continuamos en 8 días. Vamos a cerrar nuestros ojos y meditemos, mis hermanos, cosas que aprendimos hoy. Número 1, el cristiano debe ser un siervo, un esclavo del Señor. Es decir, aquel que está dispuesto a oír y obedecer lo que el Señor dice en su palabra. Somos siervos del Señor, no solo si nos llamamos. ¿Eres tú un siervo, una sierva del Señor? ¿Hacemos lo que el Señor nos dice? Eso identifica a un verdadero siervo. Todo cristiano es un siervo. Número 2, es el Señor quien llama. ¿El Señor te ha llamado y no has respondido a su llamado? O peor aún, ¿estás ejerciendo un ministerio sin haber sido llamado? O la otra, ¿sabes cuál es tu llamado? ¿Has orado, Señor? ¿A qué me has llamado para servir en tu iglesia, en la iglesia local donde estoy y en tu iglesia en general? Porque Dios a sus hijos los llama para servirle. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por que podemos hoy empezar a estudiar esta carta a los romanos, que entendemos, Señor, que es una carta tan llena de doctrina, de enseñanza. Aún no hemos entrado a los temas fundamentales como la justificación, la culpabilidad del hombre, la santificación, Padre, pero ya nada más esbozando algo en esta introducción nos damos cuenta que hay mucha riqueza doctrinal en tu palabra y en especial en esta carta a los romanos. Yo te pido en el nombre de Jesús que escudriñemos la Escritura, porque conocer tu palabra no solo nos ayuda a conocerte más, nos ayuda a madurar, pero también nos ayuda a discernir qué es tuyo y qué no es tuyo. Entre más conocemos de tu palabra, entre más firmes estamos en la doctrina, es más difícil que un viento de doctrina nos arrastre y nos separe de tu verdad. Yo te pido que esta serie que hoy comenzamos, Señor, sea un parteaguas en nuestra vida espiritual para que seamos cristianos firmes en tu palabra, serios en el estudio de tu palabra, que busquemos cada día tu sana enseñanza, que todo lo que aprendamos pues sea para ponerlo por obra y por sobre todas las cosas, para entender que vivimos en un mundo lleno de gente que está destinada a la condenación, pero que nosotros tenemos el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Así es que tu Santo Espíritu nos guíe, es mi oración, Padre, y me guíe para presentar esta carta con toda claridad y con toda seriedad, Padre. Y oramos, aunque no hemos estudiado, pero oramos por todos aquellos que no te conocen, Señor, y que ahora entendemos por qué están tan desviados en perversiones y en tantas cosas, que lo que nos toca es que si los tenemos cerca, presentarles el Evangelio. Es lo único que los puede traer a la salvación de sus almas. Usa nuestras vidas, Padre, que seamos siervos de Jesucristo para llevar tu palabra, porque todos hemos sido llamados, eso sí, a predicar el Evangelio a toda criatura. Gracias te damos en esta hora, en Cristo Jesús. Amén.